Bueno, vamos a tocar una teoría de la evolución de Darwin, Wallace y Lamarck. Esto ya lo trabajó bastante eh, Bruce Lipton y nosotros revisamos eso en unos videos hace unos años. Esa teoría me pareció genial y habló de unos mitos que a partir de esos mitos es este capítulo, ¿sí? Y esos mitos voy a mencionárselos porque me parece que es muy importante como referencia. Solo importa la materia. La supervivencia del más apto lo llevas en los genes y la evolución es aleatoria. Solo importa la materia porque el materialismo científico se centraba única y exclusivamente todo lo que veía y podía comprobar era verdadero, de resto no, pero con la aparición de la física cuántica cambió radicalmente eso. ¿Y qué quiere decir? Que existe la materia y existe la energía. Y acordémonos que la energía es el 99.99% y la materia es solo el 0.001%. Entonces, la relación entre energía y materia es poderosísima que la desconoce el materialismo científico. Habla del segundo mito, que es la supervivencia del más apto. Realmente, con las nuevas invenciones, las nuevas investigaciones y descubrimientos de la naturaleza, se ha comprobado que no es el más apto, es la evolución natural de la vida y de la naturaleza la que ha permitido hacer esos cambios y pues lógico, el que esté en mejor condición pues es el más favorecido a diferencia del débil, ¿sí? Y lo llevas en los genes, es el famoso determinismo genético, que eso ya también lo hablamos muy bien, donde la membrana de la célula es el cerebro de la célula y el núcleo es donde están los genes que son como el mapa de esa actividad. Entonces, se ha demostrado, porque antes se creía que el ARN llevaba al ADN, pero no podía devolverse. Y, y se ha demostrado que el ARN se puede devolver hacia el ADN anterior a través de la transvertasa, que es una enzima importante y que puede cambiarse los genes que nosotros tenemos de acuerdo al medio ambiente donde está. Y la evolución es aleatoria. ¿Qué quiere decir No, esto? perdón, ¿Sí? ahí está en sala de espera. Bueno, vamos a darle la entrada. Bueno, ¿cómo? Este momentico. Chat. Y ahora sí, aquí con el celular me enredo. Sí, me enredo. Por, que vuelva a tratar de ingresar, que aparezca aquí en la pantalla para poderle cliquear porque no tengo el otro mecanismo. Por favor. Entonces, ahora sí, a partir de este momento, vamos a desmentir ese cuarto mito, que es
la aleatoriedad de la evolución, o sea que las cosas suceden por el azar. Entonces, Lamarck, por los años 800, 1820 y pico, planteó una teoría que se basa en 4 elementos que son fundamentales. Vamos a, ya le di la entrada a Ikigai. 4 elementos que planteó Lamarck. La evolución era el resultado de la adquisición y propagación de adaptaciones, el segundo punto, inducidas por el entorno, y tercer elemento, necesarias para la supervivencia en el cuarto elemento, un mundo que no deja de cambiar. Mira la profundidad de esos planteamientos. La adquisición de adaptaciones inducidas por el entorno. El entorno. Y los planteamientos de esa época era por la genética, ¿sí? Necesarias para la supervivencia en un mundo cambiante. Allá no se hablaba absolutamente nada de eso, sino única y exclusivamente se tenía como lo genético determinante y que era por azar. 3 décadas después de lo planteado por Lamarck, él tuvo una luna de miel con el sistema porque Napoleón tumbó al rey y subió, y a Lamarck lo subieron a desarrollar actividades dentro del departamento de biología, y ahí fue donde escribió sus 3 tomos sobre esta teoría. Pero volvieron y tumbaron a Napoleón y prácticamente desterraron de la biología a este personaje, y volvió un señor que se llama Cuvier. Cuvier fue un enemigo acérrimo de Lamarck que planteó que las teorías de Lamarck eran invenciones. Llegó Rosmary, qué bueno. Que las teorías, bienvenida, Venus. Eso Hola, sí, buenas noches. hay que hacer una pausa porque un aplauso para Venus. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, estábamos iniciando la reunión y estábamos hablando de la teoría de Lamarck, de la evolución, la adquisición, adaptaciones inducidas por el entorno necesarias para la supervivencia en un mundo cambiante. Por esa época, 3 décadas después, Charles Darwin planteó su teoría del origen de las especies, que por cierto no es tan de él, sino de otro personaje que vamos a mencionar ahora más adelante. Y él planteaba 2 elementos fundamentales: que las alteraciones hereditarias en forma aleatoria o juego de dados o azar. Mire, las alteraciones que se iban dando, que ellos le llaman mutaciones, era de una forma aleatoria, o sea que era del azar. No hablaban absolutamente nada más. Y recientes descubrimientos que ya sabemos nosotros
que el padre de la epigenética, Bruce Lipton, por el año 60, empezó a hacer investigaciones en células madre y ponía células madre en medios diferentes y esas células madre que eran idénticas producían tejidos diferentes. Cuando él planteó esa teoría por los años 60, los científicos se rieron de él y no le creyeron. Dijeron que estaba chifladito. Pero por los años 90 ya las investigaciones habían avanzado mucho y ya se consideró como una nueva ciencia la epigenética. O sea, el entorno influyendo sobre los genes y el desarrollo de la naturaleza del ser, que sí el entorno determinaba los cambios y determinaba cambios o inhibía las acciones de los genes en nuestro organismo. Para entender un poquito más este cuento, tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué sentido tiene la vida? Y para ello vamos a hablar de unos términos, porque cada término representa un enfoque de la vida. La teología, teos quiere decir divinidad, o sea, Dios. Consideran que un ser supremo fue el que creó el mundo y que esa concepción es a través de la fe, nada más. Y aparece otro término que es la teleología, que quiere decir la vida tiene una dirección o una meta. ¿Sí? Una dirección o una meta. Darwin aceptó esa direccionalidad y la adaptación de esa meta, pero aparece otro término que nos asegura una claridad sobre estos conceptos, que es la teleonomía, que en 1988 Mears habla de, comillas, la direccionalidad del propósito a la operación de un programa. Vuelvo y repito, la direccionalidad del propósito a la operación de un programa. O sea, son dos características que están aquí, que es por un programa, y segundo, la existencia de un punto final o meta. O sea, que todo está establecido a través de un programa y que esa existencia tiene un fin y una meta, pero está determinado por el programa. O sea, las actividades teleonómicas, el estado final se alcanza de la estructura implicada, pero esa estructura implicada está en relación con ese programa. Ejemplo, la homeostasis en el cuerpo del individuo. Cuando hay un desbalance, por ejemplo, de sodio en el organismo, entonces la célula cambia de espacio, sustancias, por ejemplo, si está en el espacio extracelular bajo el sodio, a nivel de la célula, en el espacio intracelular transporta sodio hacia el espacio extracelular para equilibrar eso. Y eso se llama homeostasis. Y eso funciona en todo el organismo y en todas las sustancias y en todas las funciones que tiene el organismo, de tratar de equilibrar el organismo para sobrevivir. Cuando eso no se puede,
entonces ahí viene la descompensación del organismo y el organismo puede morir. Por ejemplo, en el caso de una deshidratación severa en un niño, como el organismo no alcanza a, el organismo no alcanza a, a compensar esa deshidratación tan severa, si no se le ponen líquidos con electrolitos a nivel de la vena, el niño se descompensa tanto que entra en shock y muere. Entonces, la homeostasis es buscar el equilibrio, pero para que ese equilibrio se dé, tiene que haber ciertas condiciones mínimas para que haya el equilibrio. ¿Quedó claro este concepto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces a partir de esto, se habla que la teoría de la evolución adaptará unas adecuaciones, o mejor dicho, unos cambios necesarios para sobrevivir. O sea, el ser vivo, lo único que le interesa es vivir. Por eso el cerebro apareció para única y exclusivamente sobrevivir. Cuando hay peligro en ese sobrevivir, el cerebro no piensa, sino actúa para responder a esas necesidades. En investigaciones que se hicieron en bacterias, se vieron que, por ejemplo, bacterias que con déficit de lactosa morían. Entonces se pusieron en estrés esas bacterias y esas bacterias fueron haciendo modificaciones internas para sobrevivir. Murieron muchas, pero otras se salvaron y las que se salvaron hicieron unas mutaciones internas y esas mutaciones internas les permitió sobrevivir en esos espacios. Entonces, esa es una de las características del planteamiento nuevo que se está haciendo, que la naturaleza, de acuerdo a las necesidades, como lo plantea Lamarck, va haciendo unas adaptaciones indispensables para poder sobrevivir. Ese es el planteamiento, un planteamiento que fue rebatido por Cuvier cuando decía que era que el planteamiento que estaba haciendo Lamarck era un deseo, que había un deseo de la naturaleza por evolucionar. Y él ridiculizó esta palabra porque es una palabra francesa que se podía interpretar la necesidad biológica de cambio a el deseo. Y él la interpretó como deseo para desprestigiar a Lamarck, ya pues posterior a su muerte, y así tergiversar toda la teoría, porque él pertenecía a la iglesia, era un clérigo, biólogo, zoólogo, y él le interesaba mantener toda la teoría religiosa de la teología y que todo aparecía de la nada y que los cambios eran por azar, ¿sí? Y eso se mantuvo durante muchos años hasta hace poco que se están rebatiendo todas esas teorías. En conclusión, el universo debe tener las propiedades necesarias para el surgimiento de él, de una vida inteligente. Aquí aparece un elemento que para que haya una vida inteligente, tiene que haber una mente muy inteligente y tiene que haber una conciencia de que existe esa mente
y que esa conciencia tiene que ser superior. De ahí que nosotros, en las nuevas teorías que se plantean, está la 3D, la 4D y la 5D. Acordémonos que la 5D es la supraconciencia, la 4D es el subconsciente y la 3D es la materialidad. Entonces, a partir de esa naturaleza, se adapta a un sentido de por qué hay un modo de conciencia, que fue lo que planteó Wallace, que era naturalista inglés, pero la desventaja de Wallace era que era plebeyo. En cambio, Darwin, si era de la nobleza, entonces al señor Wallace no podía plantear esas teorías solo y se las mandó a Darwin y él acogió todas esas teorías que él planteaba y se apropió de esas teorías para poderlas presentar en 1858 a la Academia Francesa. Entonces, pero la diferencia entre Wallace y Darwin era la siguiente, que la evolución, según Wallace, estaba guiada por la eliminación de los más débiles. En cambio, Darwin planteaba como la supervivencia de los más fuertes. Ahí quiero yo hacer una pregunta a ustedes. Para ustedes, ¿qué representa este concepto? Que ahora lo estamos viendo diariamente y se está manifestando diariamente. Pues para mí luego no termina siendo lo mismo. Yo lo veo como lo mismo, porque en la una se eliminan los más débiles y en la otra los más fuertes. Es como si fuera la... O sea, yo la verdad, pues entiendo que ellos plantean que es diferente, pues yo no le veo la diferencia. Bueno, en la naturaleza, si hacemos una expedición por el desierto y se van señoras embarazadas, niños pequeños, y se nos acaban los recursos, ¿quién cree que se va a morir primero? Pues supuestamente la mujer embarazada, por ejemplo, y los niños pequeños. Por eso, entonces sería la muerte del más débil, por lo tanto la supremacía del más fuerte, ¿no? Sí, ahí, pero es que es diferente a plantear la supremacía del más fuerte. Y de ahí aparece la sociedad, ¿quiénes son los más fuertes? Pero, por ejemplo, en ese ejemplo, valga la redundancia de lo que está planteando Neo, no es decir, ¿cómo sería visto desde Wallace? ¿Cómo sería visto en ese ejemplo desde Darwin la diferencia? Ujú. O sea, porque, digamos, para mí, ¿Quiénes digamos, eran los fuertes? los fuertes son los que, digamos, están más saludables, más, no están embarazados, no son niños, entonces digamos que se van a morir los más débiles, o sea, las mujeres embarazadas y los niños pequeños. Entonces uno diría, pues se murieron los más débiles, sí, pero también esa es una manera de decir quiénes sobrevivieron, pues los más fuertes, ¿no es lo mismo? O sea, digamos, yo no logro ver la diferencia, no logro entender, comprender cuál es la diferencia. Para mí sí La hay una cuestión, gran diferencia. Sí, diga Ricardo. la cuestión es, en últimas, ¿quién o qué determina ser más fuerte? Exactamente. Porque algún medio, pongamos, en un ambiente citadino, el más fuerte de pronto es el que pega más duro, pero pongamos Ujú. en un desierto es el que más soporte la deshidratación, el que más... Y muchas veces, de cierta manera, en un embarazo, hay veces las mujeres son más fuertes porque la naturaleza les da propiedades más,
como ciertas super propiedades para soportar dificultades. Entonces tienen sistema inmunológico más elevado Ujú. y yo me acuerdo de un caso de una señora de Tunja que se llevó los niños, una niña de cierta edad, como de 11 años, y un niño como de 6 años. Y se le dio por atravesar el desierto ese de México a Texas, y se le dio por meterse en un desierto muy fuerte. Y murió la señora y la niña era como de 10 años, y sobrevivió uno que era casi bebé, uno como de 6 o de 4 años, fue el que sobrevivió. Entonces uno dice, ¿hay quién era el más fuerte? De pronto Ahí se aplica en toda regla hay su excepción. Pero volviendo al caso, Tara ¿quiere la palabra? La vi levantando la mano que está. Sí, yo cuando estaban oyendo esto, yo lo que me planteaba era en nuestra sociedad quién es el más fuerte y es el que gana, el más competitivo, ¿no? El que gana la competencia. Entonces, cuando estaba yo leyendo este capítulo, entendía que evidentemente la teoría nos muestra es cómo la sociedad competitiva es en un momento dado para esta teoría la que sobresalía. Y lo que ahora esperamos que sea es que sea la sociedad cooperativa, ¿no? Colaborativa, que lo vemos en todas las empresas, que lo vemos en las reuniones, que lo vemos en las asociaciones. Y eso cambiaba mucho la teoría donde el más fuerte era el que ganaba, ¿no? Que es, y lo afirma por allá en una parte del capítulo, que es cuando tomamos conciencia con ese C desde el observador y podemos ver eh, que esa característica de colaborarnos realmente es lo que llevaría a que la sociedad se convirtiera en una sociedad más fuerte, no competitiva. es que dentro del más fuerte, no se mira solamente, o sea, como se ven los resultados de la evolución y de las situaciones que se presentan, no solamente es el que tenga fuerza más bruta, sino también incluyen las habilidades, la inteligencia y la adaptabilidad, y casi no lo puedo decir. Entonces lo veo uno, nomás leyendo el arte de la guerra de Sun Tzu, Sun Sun. no siempre ganaban los ejércitos más numerosos, sino por lo general el que está en desventaja le toca ponerse a pensar cómo superar esa inferioridad. Eso lo veo, no pongamos en la guerra de los de Tebas, allá de los griegos contra Ciro. Era una relación casi de 5-1 o 7-1 los soldados. Entonces, Grecia tenía perdida la batalla y el que lideró eso fue de las Tebas, creo. Llevó el campo de batalla a un callejón donde la única opción era casi de uno contra uno, porque solamente peleaban los que estaban enfrentados y de ahí para atrás nadie podía involucrarse. Lo veo uno, Ucrania es un ejército de 10-1. ¿Y qué le tocó a ellos? Rusia se mandó a pura fuerza bruta y el otro le tocó empezar a desarrollar su tecnología y ahí emparejó un poco las cosas. Entonces, en la naturaleza y en los conflictos en las sociedades se da que no siempre el más mamonudo es el que gana, sino el que le toca, es lo que nos diferencia a los seres humanos, que la inteligencia entra a formar parte de la fuerza.
y lo otro es el medio donde se desarrolla el conflicto. Entonces, si el medio favorece más a uno que a otro, entonces el que pongamos las especies, el que está adaptado a, pongamos, a un desierto, pues tiene la ventaja. En la selva, el que está adaptado a la selva tiene la ventaja. Lo mismo en los climas de los polos. Entonces, una cosa es la habilidad, la otra es a quién favorece el medio. Y habrá momentos en que el que pega más duro, pues tiene la ventaja. Yo vi ahí Bueno, una diferencia, perdón, sí, Luminosa. que es, dice que la voluntad de sobrevivir la tienen los más aptos. O sea, habla de la voluntad, en cambio Wallace no. Él habla de que nos daría la posibilidad de mejorar y esa posibilidad de mejorar se hace mediante la colaboración, mediante la cooperación. En cambio, Darwin dice que lo que nos daría sería una capacidad de lucha para adquirir esas condiciones de los más aptos, o sea, a través de una competencia fuerte. Ujú. Es lo que entendí de ese pedacito. O sea, como la diferencia entre los dos. Muy bien. Entonces yo creo que ya quedó claro. Me adhiero a la posición de Luminosa, que es la más precisa en ese sentido. Y continuamos sobre el azar, o sea, la aleatoriedad. Entonces, la adaptabilidad es una ley universal que tiene la información al cambio y a la supervivencia. La ciencia la llama la mutación, que no surge de la nada. Ahí hay una discusión muy interesante que yo no me pongo a profundizar, se la dejo a ustedes para que la profundicen sobre la nada. Realmente, cuando hablan de la nada, es de dónde aparece la creación, si pudiéramos decirlo, de dónde aparece la creación. Hay los creacionistas y los no creacionistas. Los evolucionistas. Sí, exacto. Es Entonces, que los creacionistas, que fue un ser superior que creó el universo, pero otros que dicen que el universo siempre ha existido, lo único que ha habido es una transformación de ese universo para llegar al universo actual. Entonces, eso es un tema muy complejo para discutir en esta reunión, pero ya que Luminosa quiere ahondarlo, tiene la palabra. no, es que me encontré un artículo con la participación del astronauta, de Víctor Glover. Entonces, él dice que una de las visiones más relevantes que ha obtenido en la travesía ha sido observar el mundo como una unidad y mm, que una de las perspectivas más personales que él ha obtenido es que puede ver la Tierra como una sola cosa y que no hay nada. O sea que para él lo que está viendo por allá desde un punto de vista más social es un montón de nada y que ese montón de nada es lo que llamamos universo. Un ¿Cómo la ve? montón de no. Pero bueno, ¿y cómo lo interpreta usted ese montón de nada? Pues si ves que estará mirando él, pues dice él solo ve la posibilidad de que podemos salir adelante estando juntos, existiendo juntos.
pero que si no lo logramos en esa unidad, pues quedamos en nada. Ah, me parece interesante ese concepto. Sí, Sí, me parece que, que realmente volvemos a plantear lo que planteó Tara. sí, Es la concepción de la vida, desde dónde enfocamos nosotros la vida, qué sentido le damos, qué interpretación le damos, cómo nos relacionamos en la vida con cada uno de los seres vivientes que existen. Porque hay la forma, como lo planteaba Tara y lo plantea al terminar este artículo, la competencia. Y cuando habla Ricardo de la competencia del más fuerte, el más fuerte puede ser intelectual, el más fuerte puede ser el sagaz, el más fuerte es el que puede conformar grupos contra otros, pero realmente la competencia generalmente no es una competencia sana, sino una competencia con un interés personal, no de colectivo. A diferencia de cuando uno está en cooperación, contribución y utiliza la compasión, está con un sentido que lo que manda la parada es el todo y no la parte. O sea, el interés personal se pliega al interés colectivo, como hacen las sociedades orientales. ¿Sí? Las sociedades orientales, lo colectivo para ellos es fundamental. Por eso defienden a capa y espada todos esos valores y principios culturales que tienen, que hacen respetar a las personas que son parte del colectivo. Entonces, nosotros los occidentales no, porque venimos de origen de bárbaros, de guerras, de someter a los demás y el que somete al otro es dueño del otro. Ya pues eso se ha aliviado un poco, pero ya lo estamos volviendo a ver como estamos en estos momentos de guerra. Fíjese bien cómo es. El de la fuerza impone la fuerza, como sea. Se pasa las leyes internacionales, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ¿quién va contra la fuerza? ¿Quién se atreve a ir contra en una proporción de 20-1 en fuerza a tratar de enfrentar la fuerza? Es muy difícil. Los únicos que se han opuesto y se han sostenido, que me parece eh, importante, los iraníes, que es de las culturas más antiguas de la humanidad y que ellos no son guerreros, sí han sido guerreros por necesidad porque los han destruido como 3 veces y vuelven a reconstruirse, pero ellos tienen es una conciencia de defender lo suyo, ¿sí? Eso es una excepción a la regla porque fíjese bien lo que pasó en Venezuela. No es que estemos hablando de política, sino estamos hablando del concepto de la fuerza, que es la que domina la realidad. Bueno, ¿alguna otra opinión? Si no, continuamos. Desde lo, digamos, desde la biología de lo que, dentro de lo que hablaba Tara, pues Bruce Lipton, todo su enfoque es en el estudio de la célula, es terminar encontrando cómo exactamente la célula, el funcionamiento celular de los organismos va en función de cooperación y no de competencia para sostener vivo el organismo, ¿no? Es de los grandes Sí. aportes de Lipton. Uh -huh. Por otro lado, si vamos a lo
a la conciencia y a lo cultural, pues hay un planteamiento que, que es de que el avance de una sociedad se puede determinar por cómo trata a a sus congéneres más débiles, ¿no? Muy en Ujú. contra de la teoría darwiniana de simplemente, pues el más débil tiene que desaparecer, las culturas más avanzadas cuidan a a los más frágiles, ¿no? Sí, muy claro el concepto. Entonces, pensar que la información está ahí y aunque no sepamos el por qué, que ese es uno de los conceptos que la ciencia quiere buscar el por qué y no da la respuesta de los orígenes de la cuestión. La pregunta es, ¿qué hizo posible que esta evolucionaría al nivel que lo ha hecho la Tierra? ¿Ustedes qué piensan? La- Para complementar la pregunta, ¿hubo una inteligencia a nuestra disposición para que la bacteria pudiera llegar a ser un humano? sí, Exactamente. Pues sí hubo. Lo que Lo que pasa pasa es es que que en hay el, una teoría que habla solamente de la evolución, como es la de Darwin, que simplemente dice que una ameba se puede convertir con el paso de los siglos y todo eso, en un ser un poco más evolucionado, ¿sí? Pero en la teología de la cual tú comentabas, pues ahí hay como un soplo de vida, ¿no? Entonces se supone que es ese complemento de la evolución natural con este asunto del ser superior que le da cierto tipo de inteligencia a esa evolución. Eso es lo que yo entendí. Entonces, es esa, digamos, otra corriente de teoría. Y Eh, es la diferencia entre la ciencia la, y la, la la, religión, o la ciencia y la fe. si la una dice que todo es producto del azar y la otra que es producto de una inteligencia superior que para llegar a donde estamos. claro. Pero yo un video que mandé la semana pasada más o menos habla de lo que habíamos hablado hace muchos de los encuentros que hemos tenido. Y es que pues sí todo obedece como a una evolución, pero es que hay algo como que está ayudando a que las cosas ocurran así. Entonces, por lo que la probabilidad de que exista un planeta como la Tierra es tremendamente miles de veces más pequeña que ganarse un baloto. Y lo mismo para que se llegue a la evolución, al desarrollo o al ser humano también solamente a punta de evolución fortuita, pues no es tan fácil. Sobre todo que entre la evolución del mico, ¿cómo es? Del homínido, es que llaman del mico al ser humano, como que, como que hay un salto demasiado grande y lo que se llama el famoso eslabón perdido, que no es tan fácil que de los del simio llegáramos a los seres humanos, como que hay algo que ayudó a que la evolución se diera. Entonces ese algo es una inteligencia superior, que no fue al estilo Harry Potter de una varita y apareció el manancito ahí, pero sí hay una evolución que algo lo ayudó a que se desarrollara así. yo subrayé una reflexión que él hace ahí que dice, lo peor es que muchos lo creen pensando que es irracional creer en Dios, cuando lo irracional es creer cualquier cosa vestida de ciencia con tal de no creer en Dios. Exactamente.
¿Cómo la ven? Eso es fuerte porque los científicos a toda costa defienden la no presencia de Dios, ¿no? No todos. No todos, no todos, porque Einstein de hecho se convirtió en hombre. Pero de todas maneras, pues ellos justifican de mil maneras la no presencia de Dios, ¿te fijas? Entonces, también hay una teoría bonita que habla como de la compensación universal con respecto a la energía, ¿cierto? Que eso me parece súper bonito porque pues como que unos se compensan con los otros, ¿no? La función de una ameba complementa la función de un hombre, de una persona. Es decir, todos somos necesarios dentro de este universo. Esa teoría a mí me gusta harto. Pero sí, tienes toda la razón con lo que subrayaste, Luminosa, porque eso sí, como que reúne las dos en una sola, o por lo menos es una reflexión súper importante, ¿no? Que Nio nos ha insistido harto que sobre la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Entonces, ay, se observaba o se leía que el gran universo siempre se ha observado a través de la ciencia o de la religión, y yo veo que en este momento se está como uniendo los dos, pues no tanto la religión, sino La espiritualidad. la Sí. espiritualidad. Se está dando una explicación como integral ahí. Yo creo que desde hace unos 100 años para acá se está planteando una nueva ciencia que es la física La cuántica. cuántica. Y Einstein planteaba la teoría del campo. Él decía el campo y la partícula, ¿sí? La partícula es la materia y el campo es la energía. Y él hacía un símil, y me parece que es correcto, el símil, que esa energía era la que determinaba la materia y la creación de esa materia, ¿sí? Y que había unas leyes y unos principios que eran diferentes a los principios de la física newtoniana, y ahí aparece la física cuántica, que esos son los principios que nosotros estudiamos hace unos años con un libro que estudiamos de Laín, las 7 leyes de la espiritualidad, y que también las plantea el Kybalión, ¿sí? Donde, donde determina que esa nueva interpretación de la realidad es muy diferente interpretarla desde la energía, o sea, la espiritualidad con sus leyes, porque él la asimila, que la espiritualidad es similar a la energía, con sus leyes que determinan la evolución de la materia, ¿sí? Entonces, a partir de eso, pues hay mucho acercamiento entre los científicos, un sector de los científicos y, y la parte espiritual. Entonces, continuamos. Hay una pregunta, a ver qué opinan ustedes de estas dos preguntas. ¿Cuál es nuestro nivel de existencia? ¿Nuestra existencia es real o simplemente la manifestación de un acto de observación? A ver, ¿quién opina? Pero un acto de observación por parte de quién. Por el observador. ¿Y quién es el observador? El que tiene conciencia de observar.
porque hay gente que pasa la vida y no observa nada. Entonces, ¿qué? Ayúdeme porque yo tampoco no entendí muy bien esa pregunta. Yo dije, aquí la traigo y aquí me aclaran todo. ¿Cuál es nuestro nivel de existencia? ¿Y nuestra existencia real o simplemente la manifestación de un acto de observación? Lo que pasa es, Acordémonos, sí, perdona, que si no sí. existiéramos, pues no seríamos observables. Es como lo que yo pensé con esa pregunta, ¿no? Es decir, evidentemente tenemos que existir para poder ser observados, así como observamos otras realidades, otras personas, no sé, tenemos que existir para ser observados, ¿no? Se supone que nos observamos también en los pares, en las parejas y todo eso, ¿no? Pero pues si no partiéramos de una existencia propia, ¿cómo podríamos ser observados u observarnos en otros? Pienso. Apliquemos la teoría de las constelaciones. El alma se quiere reencarnar, elige unos padres, Sí, señor. según la teoría, elige Ujú. unos padres. ¿Quién es Sí. el observador ahí? El hijo, porque los escogió, ¿será? No, el observador es el alma, El alma que los escoge escoge a los padres. Bueno, ¿lo escoge para qué? Para que sean crecer, sus maestros. para sanar, exacto. Para primero que los tengan la gestación y esa alma introducirse dentro del cuerpo de esa gestación. Mira, ahí esa alma que es energía Y la pura. pura. Sí, señor. Sí, esa energía pura determinó que esos padres se unieran para tener un hijo, que el alma, la energía se tomaba, ¿cómo se dice? Se manifestará, Se, digamos, en materia, se ¿no? Porque, manifestara en ese ser y ujú. viviera la vida que nosotros tenemos. ¿Sí? Hay una ley de la cuántica que dice, la primera ley de la cuántica dice, el observador crea las circunstancias. ¿Qué hizo el alma? Creó las circunstancias para un ser viviente que se llamaría luz, visión para la vida que la va a desarrollar de acuerdo a lo que le corresponda desarrollarla, al karma o al alma o a lo que sea, como todas esas teorías que hay ahora sobre esa cuestión. ¿Sí? Entonces, miremos que partimos de la nada, entre comillas, que es la energía, para llegar a la tierra y crear ese ser que es el que después toma conciencia del desarrollo. ¿Sí ve la belleza de la naturaleza? Eso es un milagro. Es algo tan bello que uno no puede imaginarse si uno no piensa que hay algo antes de una conciencia cósmica, yo diría. Y esa conciencia cósmica es la que nos permite llegar aquí a estar una temporada y después volver a continuar en nuestro camino, ¿sí? Y para eso, entonces, ahí es donde hablamos de la nada, que otros consideran como la materia oscura para manifestarse esa energía. Pero eso son teorías cuánticas, ¿sí?
¿Y cómo afecta todo esto a nuestras vidas? Ahí aparece la reflexión que hizo Tara, que me gustaría que la volviera a hacer al final del capítulo. Sí, en el capítulo pasado lo que concluimos es que todos veíamos las cosas de una manera diferente de la óptica del observador que estábamos teniendo. Cuando yo hice el ejercicio y puse el ejemplo de Hannah, que llega tarde a una reunión, que además está pegada al celular, todos empezamos porque yo cuando hice el ejercicio también hice lo mismo, a juzgar a Hannah por su comportamiento sin haber comprendido, o sea, nada de empatía, ni nada de cariñito, ni nada por el estilo. Ese mismo ejercicio lo hice poniéndome yo como la protagonista en vez de Hannah. La respuesta del grupo fue una respuesta empática, de preocupación, de amabilidad, pero Tara no es así, ¿qué le estará pasando? Hubo cero juzgamiento, hubo una actitud empática. Es donde nosotros veíamos que el observador también tiene implícitos una serie de emociones que son los que hacen que su óptica, su foco pueda cambiar, pueda variar. Entonces, sabemos que todos una misma situación la podemos ver desde diferentes ópticas según el ojo del observador. Y ese observador está lleno de emociones, de información, de creencias, de sentires, de experiencias que hacen precisamente que la relación que establece con el sujeto pueda cambiar. Ahí aparecen tres cosas importantes para mí. La información. ¿Qué información tiene cada uno? Dentro de la información están las creencias, La programación. la programación. Entre las creencias se relacionan con la programación. Están los pensamientos influidos por un segundo elemento que se llama la cultura. Y el tercer elemento es el conocimiento. Pero cuando hablamos de conocimiento, no es la información ni la cultura, porque hay gente que es muy culta, entre comillas, y son unos atarbanes cuando se tienen que comportar con el señor del restaurante que le trajo la comida maluca, pueden volver unos atarbanes, pero son demasiado cultos. ¿Sí? Entonces ahí aparece una cuestión, el conocimiento es a través de las experiencias de la vida. Y en este caso que planteaba Tara es una experiencia de vida. Y muchas veces nosotros también podemos, en unos momentos podemos ser unos atarbanes y en otros momentos podemos ser la Madre Teresa de Calcuta. Ojo con esto, porque muchas veces nos ha pasado. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos llegado a un nivel de conciencia que verdaderamente hagamos un aislamiento entre el estímulo y la respuesta. Porque una cosa es el estímulo y otra cosa es la respuesta. Porque a veces respondemos con el cerebro emocional, que es el animal, y a veces respondemos con nuestro feedback entre el cerebro emocional y racional, elaborando una pregunta de acuerdo a una circunstancia y que sea benéfica para uno y benéfica para el otro.
Por eso a nosotros nunca nos enseñaron a ser empáticos. Nos enseñaron a responder porque la empatía tiene que desarrollar la capacidad de percibir el pensamiento del otro, de percibir el sentimiento del otro para tener una actitud compasiva con la persona, fundamentalmente con la persona que desconocemos. Porque si yo me encuentro y Tara hace por ahí una pendejada, yo digo, ay, Tara le dio por hacer pendejadas. Pero llega otra persona y hace una pendejada que ya no me gustó a mí, entonces voy a responder con el cerebro emocional y no con el feedback entre el cerebro emocional y el racional que está basado en nuestras propias experiencias. Entonces realmente ahí aparece por último un concepto que la vida en una jungla, que hay la visión competitiva de liquidar al otro para subsistir, ¿sí? Pero hay otra visión que es la de la cooperación, del compartir la información, y que nos lleva a una necesidad de trabajo, de integración en todo, que el equilibrio se mantenga y que no peligre el planeta. A diferencia del anterior, es dejar de pensar de una manera determinista. ¿Cuál es la manera determinista? Fundamentalmente basado en nuestras propias creencias y además, como nosotros no nos hacemos un trabajo de conciencia y de cambiar esas creencias, siempre vamos a actuar de acuerdo a la cultura. ¿Y qué es la cultura? La manipulación del ser, la Matrix, estar dentro de la Matrix. A la sociedad le conviene que uno esté conectado a las redes permanentemente, que oiga a Bad Bunny y las cante y las baile, ¿sí? Así no tenga voz, así no tenga un contenido, pero estamos ¿cómo se llama? Bueno, en el momento de efervescencia, del momento de la cultura y todas esas cosas culturales que nos han metido en la cabeza para que seamos normales, porque los que nos salimos de eso, si es que nos salimos, somos los anormales, los loquitos, pero son esas las personas que verdaderamente están haciendo un proceso de evolución y de conciencia para crear una nueva sociedad que se llama la sociedad, la era de la sabiduría, la era de la sabiduría, de la humildad, la valentía y la integridad. Esto sería, en resumen, el capítulo. No sé si hay algún comentario más sobre el tema. Pues para mí fue un poquito difícil esto, no estaba fácil de prepararlo, Estaba bastante porque complicado, Neo. Me pareció que estaba, porque bastante. sí, estaba un Mucho poquito complejo, concepto, pero yo, mucho sí, concepto me pareció. exactamente, Mucha filosofía. sí. Pero no sé si quedó claro la esencia del capítulo, ¿sí? Yo creo que quedan como todas las preguntas, digamos, para seguirles dando vueltas, ¿no? Por Sí, ejemplo, la pregunta con la que inicia esta última parte, Nio, de la pregunta del libro de cuál es nuestro nivel de existencia y si nuestra existencia depende de un observador, ¿no? Porque sí, me quedo pensando y tratando de verlo más concreto y digo, por ejemplo, una persona con Alzheimer no tiene ya en un momento dado una posibilidad ni siquiera de observar su propia existencia.
¿sí? Porque su conciencia no le permite darse cuenta de sí mismo y sin embargo sigue existiendo. Aunque la persona no pueda ser consciente de su existencia, existe, ¿sí? O sea, hay un Ujú, observador diferente al sí mismo que permite dar prueba de su existencia, ¿sí? Entonces, eh, digamos que el que yo no pueda ser consciente de mi propia existencia no quiere decir que yo no exista. Es como un poco el punto si lo llevo uno a lo físico, ¿no? ujú, Y si lo lleva uno más allá, uno puede decir, listo, todos somos energía, pero ¿de qué está hecha la energía? Y en últimas, todos estamos hechos de átomos, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia entre una piedra y nosotros si todos estamos hechos de átomos, ¿no? Y uno puede pensar qué parte de la diferencia está en la intencionalidad con la que se organizan esos átomos para en un caso formar un cuerpo humano y en otro una piedra, ¿no? Y detrás de todo eso, entonces, ¿qué está? La matriz de conciencia, que digamos que todo lo abarca, pero creo que hay muchas cosas ahí que, pues, son difíciles porque pues estamos todos en proceso de tratar de entenderlas, ¿no? De asimilarlas un poquito más, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablaban de Dios, yo decía, bueno, ¿y de qué están hablando cuando hablan de Dios? Sí, ¿de qué están hablando? de la inteligencia superior, De una conciencia, de una conciencia pero superior. es una conciencia antropomórfica o es una conciencia que no es antropomórfica. ujú, No, Religiones nos las han vuelto totalmente antropomórficas, no solamente la religión católica, sino los dioses de los griegos, los dioses de los muiscas, son todos antropomórficos, ¿no? Bachué, pues es una figura, pues antropomórfica. Entonces, digamos como que con la física cuántica yo veo que vamos entrando a una definición de Dios ya no antropomórfica, sino como un campo de conciencia que ni idea de dónde comience ni para dónde va, ¿no? Pero pues es un campo de conciencia que nos da a todos como la existencia, ¿no? Y cuando Neo habla de la Matrix, entonces, y de la cultura, yo digo, bueno, ¿y quiénes son los que manejan los hilos de la cultura? A los ujú. intereses de quién están, digamos, quiénes son los que, a los intereses de quién, ¿no? Algún día hablaba yo con de una los mujer, Illuminati. no sé, sí, porque es decir, digamos, hablaba un día con una persona muy, muy, muy hábil en finanzas, un financial planner, y yo le decía, bueno, pero en últimas, ¿cuál es la vaina, no? Y me decía, mire, el juego de toda la economía del mundo, que las bolsas suben y las bolsas bajan y todo eso, me decía, eso responde a los intereses de 3 o 4 familias, que son las que realmente manejan el mundo. Entonces, ¿quiénes son los que, digamos, están detrás de todas estas tecnologías? O sea, ¿quiénes son los que tienen el poder de manejar todo, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que están estructurando la Matrix en la que todos nos Ujú, movemos? ¿Quiénes son los que la manipulan, ¿no? Entonces, yo pienso exacto. que este capítulo deja muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo, Esmeralda, porque si lo que tú tocaste al comienzo de la conversación es el asunto de la persona con Alzheimer, ¿cierto? Entonces ponte a pensar que esa persona tiene una función súper importante dentro del universo y dentro de la energía colectiva, por decirlo así, porque de todas maneras, ¿a qué lleva? A una reflexión de que el ser humano no es todopoderoso, como lo es, como se puede sentir esta persona que maneja los hilos invisibles del mundo. ¿Te fijas? Una cosa necesita de la otra y la otra de la una. ¿M? De Claro, pronto pero esa esa persona persona pues, no es consciente de su existencia, aunque está exacto, teniendo todo un impacto en la ajá, existencia de los demás, de como tú. los demás. Entonces, en ese sentido, yo pienso que es tan perfecto el universo que genera que las personas reflexionemos o tengamos vivencias o qué sé yo, a partir de lo que uno considera que no es perfecto. ¿Ves?
pienso que por eso, como tú decías, deja más preguntas que respuestas, porque en realidad Y ahí uno empieza a el alma de la persona con Alzheimer, ¿qué? el alma de la persona con Alzheimer. Mira, Pero yo te hablo no se está pudiendo manifestar en este nivel de conciencia. El No. cerebro no lo Pero permite. está. Sí, sí, claro. Mira, lo que pasa, a mí como me gustan las constelaciones y todo el tema de los registros akáshicos y eso, se supone que tú vienes con esa condición a este plano para dejarte cuidar o querer por los demás. Es como una especie de relajación por las otras cosas que has hecho en otras situaciones o en otras vidas. A veces las personas que sufren de Alzheimer fueron las más brillantes, las más trabajadoras, las que dedicaron su vida a hacer otras cosas diferentes mientras tuvieron la conciencia. ¿Ves? De pronto en este momento, claro, no tienen una conciencia personal, pero hacen parte de la conciencia colectiva. Entonces tiene una función más importante de la que uno podría llegar a pensar, ¿no? O sea, tiene una función dentro del colectivo, ese tipo de personas. Eso es, digamos que hace parte como de la compensación un poco, ¿no? Universal. Claro, pero fíjate que, por ejemplo, en como tú lo colocas, casi que si yo miraría y yo preguntaría, ¿no? ¿Cuáles son las creencias que están atrás de esa concepción? Porque en esa concepción se asume que ya la persona viene un poco como predeterminada, por ejemplo, al Alzheimer, ¿no? Y entonces digo yo, ¿y Sí. dónde queda ahí la idea de las probabilidades y la autorresponsabilidad, donde muchas veces son los actos de uno lo que los llevan a cierto tipo de patologías Mm, también, mm, ¿no? lo que pasa es Entonces, que como decía ¿dónde se Neo, combina eso, no? en este espacio donde todavía eres alma y no has tomado una función dentro de lo que a lo que vas a llegar a este plano, estás como en el limbo, por decirlo así, eres un alma y tú decides ejercer algún papel en este plano que llegas, en esta vida que vas a llevar. Entonces tú decides desde antes que vas a hacer este papel para enseñar, para compensar, para el karma o el dharma. Es decir, tú decides hacer y tomar este papel dentro de este plano para sanar, para ayudar a sanar a tu familia o a la sociedad. Ese es como lo que uno, esa es la conclusión a la que uno llega cuando ve como esta parte que es transgeneracional o kármica o de vidas o qué sé yo, ¿no? Es desde ahí, desde esa intencionalidad, desde la parte de el alma. Bueno, yo creo que ya nos estamos saliendo un poquito del tema. Para complementar, traje dos textos que pueden profundizar sobre este tema. La biología de la transformación de Bruce Lipton, aunque él tiene el libro La biología de la creencia, pero este trabaja más a fondo sobre todos estos aspectos y habla de nuestro futuro positivo y cómo llegar allí desde aquí. Nuestro futuro positivo y cómo llegar desde allí hasta aquí. Y traje otro texto que me parece que habla de todo este tema que hablamos ahora, que es el texto de Frigot Capra, La trampa de la vida. Frigot Capra escribió el Tao de la física, que es la comparación entre la física cuántica y los pensamientos orientales o los principios orientales que aplican en la filosofía oriental. Entonces, la trama de la vida es una nueva perspectiva de los sistemas vivos. Empieza desde el momento que inicia la vida, pasando por todas las etapas hasta llegar al ser humano. Entonces, el que quiera profundizar en eso, nos puede después contar, me leí este libro, quiero compartirlo con ustedes, o proponerlo para trabajarlo aquí. He dicho. Gracias. ¿Algún otro Y comentario? Si no, una pregunta, el libro de la transformación, de la biología de la transformación de Bruce Lipton,
¿ese libro es posterior o anterior al de la biología de la creencia? Posterior. Es posterior, ¿Posterior? posterior. El primero fue la biología de la creencia. Y después, para complementar ese libro, sacó este otro libro que es muy bello, muy ¿Ese bello se ese consigue libro. aquí? Se consigue en la Nacional, en Bogotá. Y les Gracias por... recomiendo, si quieren profundizar más sobre la vida y el origen de la vida y todos los procesos, el de Frigot Capra, La trama de la vida. Acá está el texto, míralo. Sí, ese es Si buenísimo. quieres, se los envío en una foto para que los tengan Sí, por ahí si favor. quieren. Bueno, Sí, por con favor. mucho gusto. Entonces, no siendo nada más por hoy, les deseo una feliz semana y que sigamos disfrutando de las dudas y las preguntas que nos deja esta reflexión. Neo, Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Bueno. Muchas gracias, Neo. Feliz noche. El Ay, siguiente capítulo lo tiene Ana, ¿verdad? el Sí. siguiente, Ana. Creo. Listo. El Gracias. siguiente, Ana. Bueno, muchas Bueno. gracias. Feliz Feliz semana. noche. Chao, chao. Ay, mi chica. Adiós, Venus, rico verte. También, bueno verlos. Que bueno, que cuéntenos, Venus, antes de que nos vayamos. Ya se fueron Qué todos. alegría No me verla. quedan 5. Gracias, hoy tuve un espacio ahí y dije, no, voy a acompañarlos, voy a acompañarlos. El libro que están leyendo, ¿cómo se llama? Me dio pena preguntar. Él se llama El observador en la pioneuroemoción de Henry Corbera. Ahí le voy a mandar la foto. Ay, gracias. Muchísimas gracias. Todo muy bien, trabajando muy Bueno. juiciosa. Me alegra mucho verlos. Bueno, Bueno. buenas noches. Bueno, muy bien. Bien, chao. Ahora. En el celular por en alguna parte dice abandonar.